our brothers and sisters in the churches. And we as leaders are the ones responsible to educate our children, our youth, and even the elders who are entering our church on how to manage God's. Y el último principio bíblico, pero no es menos importante, And the last biblical principle, but not least important, es que nosotros tenemos que entregar toda nuestra vida. we need to surrender all our trust to God. Confiar en que Él es un Dios que nos provee de todo. To trust that He's a God that provides everything that we need. No nos quita la responsabilidad de ser dirigentes y sabios en nuestra administración. It doesn't take away the responsibility of being diligent and wise in our stewardship. Pero es una But He takes away the anxiety of worry. En Mateo 6, 26 a 29, dice que si el Señor cuida de las aves, le da ropa a los niños, de Yeah, and in Matthew 6, 29 to 34, it says that if God takes care of the birds, how will He not take care of us? Entonces nosotros tenemos que tener una confianza en la provisión. So we need to have a trust in the provision of God. Hemos visto a través de diferentes ejemplos, en diferentes historias bíblicas, que lo imposible se tornaba posible porque Dios era el que lo hacía. We have seen many examples in the Bible history of what was impossible, very impossible was possible to God. Entonces, confiamos en el Señor. So let us trust in Him. Hagamos nuestra mejor parte como administradores Let us do our best as administrators, y probemos al Señor en esto, porque and let's test the Lord in this. Él nos dice así en su palabra, probarme ahora. And because that is what He says in His Word. Hagamos esta prueba. Let us Demos al Señor más y veremos cómo el Señor nos retorna. Let us give more to the Lord, and we will see how the Lord does even more. Ahora vamos entonces a la parte práctica o un poco más mecánica, que es la realización de precios. So now we're going to do the practical part or the mechanical part of how to do a budget. ¿Todos han realizado un presupuesto alguna vez? ¿Hay alguien que todavía no? Has everyone done a budget at some point in your life, or is there anyone that has never done a budget? A ver. Sí, han realizado. ¿Quién nunca ha realizado un Who has presupuesto? never done a budget? Ok. Vamos entonces a aprender esta mañana cómo hacer. So we are going to learn this part how to do it. Primero, vamos a pensar que la mejor forma, especialmente porque es como nosotros recibimos el salario o cómo entran los ingresos a nuestras cuentas, es mensualmente.
So the first thing we need to do is, because normally our salaries come monthly, Entonces nosotros vamos primero a recolectar toda la información. so we are first going to collect all the information, Vamos a entrar toda esa información en todos nuestros ingresos. all our income, all information in our income, O sea, salarios, salary, rentas, rent, o cualquier otra forma de ingresos que tengamos. whatever other form of income that we might have. O en el caso de la iglesia, todo lo que son aportes o donaciones que recibimos. And in the case of the church, all the donations that are received. Y hacemos un cálculo de todos los ingresos, And we calculate all the income, todo lo que hay. the total income. Después vamos a crear una lista de los gastos mensuales. And then we are going to create a list of the monthly expenses. Y esta lista yo aconsejo que se haga por grupos And this list, o por categorías. I recommend it by categories. Por ejemplo, nosotros vamos a poner aquí nuestro compromiso con Dios en una categoría, Our commitment with God is one category. las ayudas que nosotros hemos puesto en nuestro corazón realizar. The help that God has put in our heart to do monthly. Cuánto gastamos nosotros para la vivienda, ya sea que sea nada o que la estamos pagando. How much are we paying for housing, being renting, or that we are paying a mortgage? Los servicios que nosotros recibimos, como luz, agua, The services that we receive, electricity, water, internet. cuánto se gasta en alimentación, cuánto gastamos cuando vamos al mercado y compramos comida, How much do we spend on food? When we go to the market and buy food. cuánto gastamos en el transporte para salir de casa, al trabajo, volver, o llevar a los niños a la escuela, o volver, o ir a hacer nuestra hora y volver, todos los gastos. How much do we spend on transport to carry our children to school, to move, to even to go to do missionary work? All of our expenses. Cuánto nosotros invertimos, no le llamamos gasto, invertimos en la educación, ya sea personal. How much we invest? We don't count the spend. How much we invest in the personal education or that of our children? Cuánto nosotros gastamos en entretenimiento. How much we spend on entertainment? Por ejemplo, si salimos, nos comemos algo, caminando, Maybe we go and eat outside, o salimos y vamos a un parque donde hay que pagar la entrada, o algo así. Eso todo sería dentro de la categoría de entretenimiento. or maybe we go to a park where we need to pay the entrance. That is an entertainment expense. Y así vamos nosotros poniendo cada una de las categorías y anotando todo lo que se gasta. So we do all of these categories and we note down all of the expenses. Eso nos va a permitir tener una visión general This will allow to have a general view de cuánto estamos gastando y en qué lo estamos of gastando. how much we are spending and in what we are spending. Y así entonces podemos determinar cuáles son los gastos fijos que no podemos dejar de pagar. And there we will be able to see what are the recurrent expenses that we cannot stop paying. Vamos a incluir también aquí el dinero que vamos a destinar para el ahorro, There we also include the money that we set aside for saving, que se recomienda siempre que debería ser 10% de para ahorrar. which is recommended that we save 10% of our income. Y ahí entonces vamos a poder hacer el balance, poner lo que entra, lo que ganamos, lo que ingresa y lo que gastamos. So there we will be able to weigh on a balance what is the income and what are the expenses. Sabiendo las categorías y si nos da la balanza más hacia los gastos, Knowing the categories, and if we see that the balance goes more towards the expenses, nos toca entonces realizar un ajuste, now we need to have an adjustment. identificar qué son prioritarios y qué no son prioritarios, Identify what are priorities and what are not priorities. disminuir los que no son prioritarios Decrease what are not priorities. y a lo mejor hasta eliminar por completo. And maybe even take them out completely. Eh, y si nos damos cuenta que todos son prioritarios porque los ingresos no están alcanzando, que puede ser la situación o el caso, And if we realize that all of them are priorities, but the income is not enough, which can be the case, entonces tenemos que comenzar a generar una estrategia de cómo generar ingresos adicionales. so now we need to develop a strategy on how to have additional income. Siempre y cuando lo que vayamos a hacer éticamente sea aceptado por nuestro propio. As long as what we're going to do is
within our biblical principles. Podemos quizás realizar un trabajo en nuestras horas libres, Maybe we can have a job, do a job on our free time. vender a lo mejor algún producto natural o alguna comida que hagamos, pan o almuerzos y comenzar a Maybe vender. sell a natural product or bread or a food that we do. O prestar algún servicio, por ejemplo, ahora con la tecnología tan avanzada, si yo sé realizar algunos trabajos, yo puedo ofrecer ese servicio, hacerlo y ganar también. And our other service, for example, now in the age of technology, if I know to do something, I can offer my service and have an income. O realizar alguna inversión en algún negocio que también a la larga. Or to invest in a business that in long term will give me an income. Pero uno de los principios muy importantes que vamos a ver en el ejemplo bíblico es el establecer metas de ahorro. But one of the biblical principles we will see that we need to have savings goals. Destinar una parte de nuestros ingresos al ahorro. To have to set apart part of our income for saving. Este fondo nos puede servir en alguna emergencia This fund can help us in an emergency o nos puede ayudar a alcanzar nuestras metas. or to achieve our long-term goals. Y el ajuste del presupuesto se lo tenemos que hacer casi cada mes. And the adjustment of the budget, we need to do that almost every month. Así que cada mes tenemos que hacer este ejercicio So de every month we need to do this exercise, revisar nuestro presupuesto review our budget, y ajustarlo si es necesario. and to adjust if it's necessary. Cuando lo hacemos, esta actividad de escribir y de ver en papel, When we do that activity of writing and seeing on paper, nos damos cuenta que hemos sido negligentes porque hemos gastado muchas cosas que no eran necesarias. we might realize that we have been negligent because we have spent on things that are not necessary. Y quizás es una actividad importante para nosotros. No solo depender del Señor, sino aprender al autocontrol. Because and that's an important activity for us, not only to depend on God, but also to have self-control. Y por supuesto, esta gestión tiene que ser transparente, sobre todo cuando la hacemos a nivel especial. And this needs to be transparent, especially when we are doing at the church level. Deben ser aplicados principios financieros sólidos, We need to have solid financial principles sostenibles en el tiempo that can be maintained for time y con su soporte y con sus registros completamente accesibles para todos los que quieran. with evidence and records accessible for everyone who wants. Entonces ahora vamos a la parte y vamos a Now el día, let's see the example. el día de ayer el pastor Johnny tomó el ejemplo de este hombre, de este joven, que fue un excelente planificador. Yesterday, Pastor Yoni told us about this young person who was very good at planning. Y en la noche escuchamos con más detalle toda la experiencia espiritual que él tuvo a través de la predicación del pastor. And last night we had a more detailed explanation of how this young person was through the sermon of Pastor Larry Watt. Pero en el plan que él realizó, But the plan that he did, que Dios le permitió a él no solo analizar los sueños del faraón, sino llevar a cabo ese plan. that God allowed him not only to analyze the dreams of Pharaoh, but to carry out this plan. Vamos a poder ver estos principios bíblicos que estudiamos en el ejemplo de la vida de Jesús. We will be able to see these principles in the life of Joseph. Sabemos que fue tétrico el cambio que él sufrió ya a los 17 años, We know that he suffered a great change at cuando the age of fue 17, maltratado y finalmente vendido. where he was mistreated and finally sold by his own brothers. Y si nosotros pensamos como seres humanos que tuviésemos que vivir esa experiencia, If we as human beings will think that we have to live that experience, no sé si tendríamos la fuerza y el coraje que tuvo José de tomar una decisión ese día de confiar plenamente. I don't know if we would have the courage like Joseph to make the decision to trust in God on that day. Y esa decisión que él tomó cuando él veía alejada su casa, iba en esa caravana como esclavo, quién sabe para dónde,
And when the decision he took when he saw the tents of his father far away and he was in that caravan, so he doesn't know where. Él recordó todas las historias que su padre le había contado. He remembered all the stories that his father had Él said. recordó cómo Dios había sustentado a su padre en tierras lejanas. He remembered how God had sustained his father in faraway lands. Y así como nos decía el pastor Larry ayer, él And just lo as poco que tenía, de eso se aferró. and what Pastor Larry shared with us, that the little that he had, he cling to that. Y nosotros a veces decimos, no, pero es que es difícil, pero es que yo no puedo, pero es que yo no tengo. Pero piensen en esta situación. Because many times we say, I cannot, I don't have, but think about this situation. No tenía nada. He didn't have anything. Además estaba siendo esclavo ahora porque lo había vendido. And he was a slave now, he had been sold. ¿Cómo él iba ahorita a administrar sus sueños, sus planes, sus proyectos de vida en esta condición? How is he going to manage his plans, his dreams in that condition? Él decidió servir al Señor con su corazón íntegro. He decided to serve the Lord with a sincere heart. Y estar dispuesto a soportar las pruebas que vinieran a él. And to be willing to endure the trials that they come. Decidir que el Señor era el que iba a tener el control y el cuidado de él. Decide that the Lord was going to be one in control of him from now on. Y sin saberlo, esa era la forma en la que el Señor lo estaba educando o formando. And that is, and without knowing it, that was God educating him. Y nosotros podemos pensar, bueno, pero esa prosperidad que le alcanzó en la casa de Potifar, eso era algo milagroso, eso era que el Señor le daba las bendiciones, ya, ¿verdad? And we might think that, that prosperity that he achieved at Potiphar's house, those are just miracles that God just gave him the blessings and that's it. No, dice que él era trabajador, He was hardworking. incesante, responsable. He was responsible. Dispuesto a aprender y a hacer todo siempre y cuando fuese de acuerdo con sus creencias y sus... Willing to learn and to do as long as it was within his beliefs. Y ahí en la casa de Potifar, él adquirió muchos conocimientos de la ciencia, de idiomas, de negocios. And there he learned about sciences, about languages, and y esa educación le iba a servir a él más adelante para las responsabilidades que iba a tener políticamente hablando. And that education will not serve for him when he will have political responsibilities. Y así todos 10 años, él pasa de esclavo y a ser mayordomo de la casa de Potifar, tiene tanta confianza en él. So in 10 years, he passed from being a slave to being the butler of the home of Potiphar. Y viene otra prueba de fe. And another test of faith comes. Y quizás esta sí dependía de su decisión. And this one depended on his decision. Porque en el pasado para los hermanos que lo vendieron ya no pudo hacer nada. Because in the past, his brother had sold him, he couldn't do anything. Y ahora viene la tentación y es la esposa de Potifar quiere que él esté con él. And the wife of Potiphar wants him to sleep with her. Y él sabía, si él decía que no, venía problemas. He knew that if he said no, problems would come. Y si decía que sí, también venía problemas. And if he said yes, problems would come still. Él tenía que tomar una decisión. He had to make a decision. Y él tomó la más correcta. And he took the correct decision. Él fue fiel al Señor. He was faithful to God about everything. Y eso no le trajo beneficio. This didn't bring him benefit. Al contrario, On the se contrary, metió en la cárcel. he was now in prison. Pero él mantuvo firme su fe y su paciencia. But he kept his faith and patience. Y no dejó que se transformara su personalidad en una persona sombría o desconfiada. And he didn't allow himself to become a person that is distrustful. Él confió su caso al Señor. He trusted in case for the Lord. Y esta parte me encanta porque dice, And I love this part because the patriarchs and prophets. olvidó sus penas y trató de aliviar las de las demás. He forgot his own worries and tried to relieve the worries of the others. Entonces, sin importar la situación en la que estemos viviendo o la austeridad o carencia de recursos que tengamos, So no matter the situation we're living or the lack of resources that we'll be facing, hay otros que sufren más. there are some that are suffering even more. No nos enfoquemos en nosotros mismos. We should not focus on ourselves.
Vamos a dejar nuestras cargas en el Señor Let us leave our burdens on the Lord, y vamos a tratar de aliviarnos. and we're going to try to help or relieve others. El aprender lecciones de justicia, solidaridad, misericordia, que nos van a preparar en el futuro para poder con sabiduría y compasión ejercer. We learn lessons of justice, solidarity, and mercy that will bring it to encourage power with wisdom and compassion. Él aprendió a endeudar a Dios. He learned to give loans to God, Cada cosa que él hacía iba sumando a su cuenta. and everything he did was adding to his account. Y finalmente, vemos que fue recompensado. And we see Porque that in the end he was rewarded. ya el sueño o los 2 sueños de Faraón, He was trusted with 2 dreams of Pharaoh, y él supo también darle la respuesta adecuada en el momento preciso a and he knew to give the right answer at the right time to Pharaoh. Pero sobre todo, él nunca se llevó la gloria. Siempre le dio a Dios el beneficio de todo lo que Or he never took the glory for himself. He always gave the glory to God. Y él le dijo así: Faraón necesita colocar a un varón prudente y sabio. Está en Génesis 41, 33. In Genesis part 133, we read that he said Pharaoh needs to place a wise and prudent man Y ponerlo sobre la tierra de Egipto. and put him over the land of Egypt. Ese faraón tiene que escoger gobernadores And then Pharaoh has to have overseers que se van a encargar de todas las provincias. that will be in charge of all the provinces Y faraón debe quitar la tierra de Egipto. and should take 1/5 of the produce of the land. ¿Qué es quitar la tierra de Egipto? What is 1/5? Cobrar un tributo del 20%. A tax of 20%. La gente tenía de sus colectas, de sus granos, de su producción, entregar el 20% a José. The people had to give 20% of their produce to Pharaoh. ¿Y cuánto quedaba para ellos? How much remained for them? 80. 80%. Pero en eso, y entonces, después de recibir ese 20%, ¿qué tenía que hacer el faraón? After receiving that 20%, what did Pharaoh have to do? Verso 35, juntarlo. And to gather all the food. Entonces construyeron los grandes graneros y ahí fueron colocando todo ese grano. Era solo juntar. And then they constructed these storage houses, and it was only to gather. Y al final de ese verso tenemos que además tenía que guardar. And they also have to save it. Entonces, por cada provincia, para que quedara cerca el transporte del campo al centro de la ciudad donde vivían, se hacía granero, allí se juntaba el grano y se guardaba. So in every province, so that the people will be close to the city where the storage house was built to store the food. Porque el Señor nos hablaba de 7 años de prosperidad y 7 años de escasez. Because Ahora yo tengo una pregunta para ti. ¿Cuántos años de escasez vivió Egipto? so the dream was speaking about 7 years of abundance and 7 years of scarcity. But I have a question. How many years of scarcity did Egypt have? ¿Cuántos? No. ¿Cuántos años de escasez vivió Egipto? A ver, pastor. Oh. De escasez vivió Egipto. How many years of scarcity did Egypt have? Había almacenado. Egipto tuvo 14 años de abundancia. Egypt had 14 years of abundance. Porque cuando comenzó la escasez para toda la tierra, Because when scarcity started for all the other lands, Egipto dice la palabra del Señor que siempre hubo pan. the Bible says that in Egypt there was always bread. Comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países. En toda la tierra de Egipto había pan. And the 7 years of famine began to come, as Joseph said. There was famine in all lands, but in all the lands of Egypt there was bread. Lo que hace un buen administrador. That is what a good steward does. Solo con el 20%. Only with 20%. Si el faraón solo tenía el 20% de la gente, If Pharaoh ¿qué only had 20% of what the people give, hizo la gente con el 80%? what did the people do with the 80% during those years? Ellos tenían más para guardar. They had more to save. ¿Qué pasó?
What happened? Ellos conocían la profecía porque eso había sido un problema grande dentro del palacio que había perturbado mucho al faraón. They knew about the prophecy because it had been something that had perturbed the Pharaoh in the palace. Y ellos sabían que eran 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Y yo creo que no les pesaba dar ese 20%. And they knew about the 7 years of abundance and 7 years of scarcity. And I think that it even feel hard to give that 20%. Pero ellos no guardaron y guardaron. But they didn't say. Porque la escasez es para los malos administradores. Because scarcity is for the bad administrators. Por eso el ahorro y el salvar dinero es muy bueno para los buenos administradores. That's why it's important for good administrators to save money. En Eclesiastés 3:6 dice que hay tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de... And in Ecclesiastes 3:6, it says there is a time to seek and time to lose and time to keep and a time to cast away. Entonces podemos ver que la administración de José fue efectiva y fue buena. Y trajo resultados maravillosos para la nación de Egipto. So we saw that the administration of Egypt was of Joseph was effective and it brought good results. Él no solamente mantuvo con vida a Egipto, He didn't only keep Egypt alive, sino que él enriqueció y lo volvió una potencia mundial durante Egypt and made it a world power during that time. Él no solo proveyó comida, sino que él compró para el faraón primero el ganado de la. And he not only provide food, but first he bought the cattle, the livestock of the people for Pharaoh. Después las tierras. Then the land. Y finalmente hasta el trabajo. And then finally even their labor. Compró el faraón para intercambiar. He bought it for Pharaoh in exchange of food. Y todo eso gracias al administrador que faraón colocó al frente. That comes to the steward that Pharaoh placed at the front. Y todo eso porque José estaba consagrado al Señor y el Señor estaba que como. And all of this because Joseph was consecrated to God and God told him what to do and how to do. Y el Señor nos va a dar también a nosotros según nuestra capacidad. And the Lord will also give to us according to our capacity. Recordamos, ¿verdad?, la parábola del hombre que repartió 5 talentos a uno. Remember that the man that gave 5 talents to one, 2 talentos para otro, 2 talents to the other, 1 talento para otro. and 1 talent to the other. Y lo dio según su capacidad. And gave it according to their capacity. Entonces el Señor nos da y también nos da la capacidad. So the Lord gives us and also gives us the capacity. Ahora queda de nuestra parte desarrollar esa capacidad So it's now in us to develop y that capacity multiplicar esas talentos. and to multiply those talents. Porque finalmente en Mateo 25:29 Because in Matthew 25:29, leemos que al que tiene le será dado y tendrá más. for everyone who has, more will be given. Y al que no tiene, And he will have an abundance, but from the one who has not, aún lo que tiene le será. even what he has will be taken away. Entonces cuando nosotros hablamos de ahorrar y de guardar, no es negligentemente. When we're saving, it's not to be done negligently. No es solo para tener más y más y más. It's not only to have more and more. Como ese hombre insensato que no le bastaba lo que tenía, entonces mandó a construir un granero más grande y Moses, because of what he had, what did the Lord tell him? insensato, porque todo lo que has guardado ni siquiera lo vas a disfrutar. Foolish, because everything that you save, you will not enjoy. Entonces salvamos con un objetivo, salvamos con un plan, salvamos So o we ahorramos con un objetivo, con un plan. save with a plan, Y with an sabemos objective. que nuestros planes no son terrenales, sino celestiales. And our plans are not earthly, but heavenly. El Señor Jesús vendrá cuando. But the Lord Jesus will come when? Nadie sabe bien la hora, No one knows the day or the hour. pero sí sabemos que cuando sea predicado el evangelio en toda nación, tribu y lengua, entonces But we know that when the gospel reaches to every nation, tribe, and language, then vendrá el Señor. the Lord will come. Entonces nuestra misión ahora es predicar el evangelio, compartir esta verdad con el mundo, tratar de salvarlo, de sellar esos
144,000 So, no están completos. Our mission today is to preach the word, to try to have the 144 seals that are not complete as yet. Y esperar como fieles administradores. And to wait for the coming of the Lord as faithful administrators. Finalizar el texto de Lucas 16, 10 al 13. And I would like to end Luke 16, 10 to 13. Comenzamos el tema hablando de que todos somos administradores. We started speaking like all of us are Y administrators. podemos pensar, ay, pero yo solamente administro la casa, porque yo soy ama de casa, yo solo quiero que mi esposo me da para la comida, para los gastos. Pero el que tiene lo poco, And you might think I only administer at home because I'm a housewife. I only manage the money that my husband gives me for the food. But the one who is faithful in the least en lo más es fiel. will also be faithful in the much. Y el que es en lo poco injusto, And the one who is unfaithful in the en lo little más es. will be unfaithful in much. No podemos servir a dos. We cannot serve two masters, O servimos a Dios or we either serve the Lord o servimos a la gente. or we serve riches. Entonces tomemos la decisión correcta como hizo José. Let us take the right decision as Joseph did. Si vamos al Señor con todo nuestro corazón y debemos que lo Let us serve the Lord all our heart and allow Him to make of us good administrators. Thank you for the opportunity. So we thank God for the knowledge we received from Sister Elizabeth. Le agradecemos a Dios por el conocimiento que recibimos de nuestra hermana Elizabeth. We are a little bit, I think we can, we have space to take a 5 minutes break. So, Pastor, have the next words to remind to. Pastor Pedro, que va a hablar puede preparar. So we can take 5 minutes. First, we will pray, Vamos a orar primero. and we ask Sharon to pray. Pedimos a la mano una vez como Good Lord, our Father, nuestro Padre, el Señor y Señor, Creator of the heaven, Creador de los cielos y la tierra. in the name of His Son, we come before you today. En el nombre de Jesucristo, Espíritu que hemos recibido hoy, We thank you for the presentation of where He is. te damos gracias por la presentación de nuestra hermana Elizabeth. We ask that you continue to bless her in our work. Te pedimos que le continúe bendiciones en su trabajo. And I pray, Lord, that us you have called us to be workers, the devil we you. Y te pido que todo lo que nos han llamado a hacer, obrar justamente contigo. Lord, we can see Ayúdanos a ser buenos administradores, that the people of record of our home accurate with you, para que tengamos nuestras cuentas claras contigo, that when you come, we can be a part of it. para que cuando venga podamos ser parte de tu reino. Be with all these people here, Sé con todo tu pueblo de Dios. in your name we pray. En tu nombre oramos. Amen. So let us just break 5 minutes. Brother, okay,
Would you please join us? Por favor, nos acompañan. Silent. Una oración de silencio. So we will proceed Vamos a seguir. and we'll take off with number 54. Vamos a cantar el himno 54 en el binario azul. Great is thy faithfulness. You said nothing, right? You said nothing. Amen. Let us kneel. Vamos a Come for arrodillarnos prayer. para orar. Luis Fernández, que ore. Eterno Padre que estás en los cielos, Eternal Father who art in heaven, santificado sea tu nombre. hallowed be thy name. Te damos muchas gracias por tu amor y misericordia We give many thanks for your mercies, y por la linda oportunidad que nos das de hacer. for the opportunity for us to be gathered here. Gracias por todo lo aprendido, los mensajes. Thank you for everything we have learned, for all the messages. Bendice a todos los expositores Bless all the presenters. y ahora bendice también al pastor Teco, And now bless our Pastor Pekka, que va a tener el tema en esta that will be presenting the
Santo give us the Holy Spirit, y prepara nuestros corazones and prepare our hearts para así recibir tu palabra. to receive your word. Todas las instrucciones, informaciones que vamos a tener, And all the instruction and education that we have, sea para el crecimiento, el desarrollo de tu santa obra en toda la tierra. be for the growth and development of your work in the entire earth. Y para tu honra y tu gloria, And for your honor and glory, podamos siempre agradecer con toda la bendición. may we be grateful for our blessing. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. Amén. All right, brothers and sisters, hermanos y hermanas, Pastor Petkov is now the person in line to give us some instructions. ahora el pastor Berto le toca darnos unas instrucciones. So let's put all our attention to this topic because it's a very important one. Así que pongamos toda nuestra atención a este tema porque es un tema muy importante And with the help of the Holy Spirit, y con la ayuda del Espíritu Santo we will get the understanding vamos a tener entendimiento to follow this. Lord be with you. Buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor esté con vosotros. We were talking so much about Joseph, Hablábamos tanto de José and still there is something to say. y aún quedan cosas por decir. You know, Joseph was slave sold in Egypt, Sabemos que José fue un esclavo vendido en Egipto and that was a strange foreign country for y ese era un him. país extraño para él. He didn't know the language, No sabía el idioma, he didn't know the customs, no sabía las costumbres, he didn't know anything about this new country. no sabía nada de ese nuevo país. Now he is in this new environment. Ahora está en este nuevo ambiente, He sold as a slave. es vendido como esclavo. And then the Bible says he appeared to be the boss in the property of Potiphar. Pero de ahí la Biblia nos dice que él llegó a ser el jefe en la casa de Potifar. How do you imagine this to happen? ¿Cómo se imagina que eso sucedió? That means Eso significa that Joseph que ese José learned the language, aprendió el idioma, learned mathematics. aprendió matemática, He learned all the, aprendió todas las finanzas, he learned the business. aprendió negocios. Because how do you imagine a rich man that had hundreds of Egyptians, educated leaders, Porque cómo nos imaginamos que un hombre rico que tenía cientos de equipos educados, he chose Joseph, a Jewish foreigner, escogió a un hebreo extraño to keep his business. para mantener sus negocios. So Joseph learned Así que José aprendió at least equal as the most educated Egyptians, por lo menos al nivel del más educado de los egipcios, if not something more. si es que no aprendió más. And we see that the reason that Potiphar elected him is not because of miracle, that testimony we check here. Ahí vemos que dice testimonio que la razón por la cual Potifar lo eligió no fue por milagros, But because he really rendered results. pero porque daba resultados. And now we are entering into an area that many people say, oh, brother, I have to learn so many things. Y ahora estamos en una área que la persona dice, ay, hermano, tengo que aprender tantas cosas. Or because we're entering into multimedia, Porque entramos ahora al multimedia. how to use media and leadership. ¿Cómo usar el multimedia en liderazgo? My brothers, if we follow the example of Joseph, Hermanos, si seguimos el ejemplo de José, we need to learn. necesitamos aprender. I know that our children, they know better than us, Sé que nuestros hijos saben más que nosotros, but we need to be at least. necesitamos por lo menos tener conocimiento que ellos tienen And then use it for our work. y a usarlo para la obra. When we're talking about media, Cuando hablamos de multimedia, today we're not going to talk about how to
spread the gospel through the media. Hoy no voy a hablar acerca de cómo compartir el evangelio a través del multimedia. Maybe Brother Pablo will share that with us. Tal vez el pastor Pablo Duque va a compartir eso con nosotros, As a method missionary work. como método de la obra evangelística. We're only going to use the media in the leadership. Solo vamos a meditar en el multimedia en el liderazgo. So we learned yesterday by Brother Johnny's lectures Ayer aprendimos de la enseñanza del pastor Johnny how to plan cómo planear and how to work in a team. y cómo trabajar como equipo. And that is the subject today. Y ese es el tema hoy. How to use the media Cómo usar multimedia so that we can facilitate para que podamos facilitar planning, planeación, teamwork, trabajo en equipo, execution, ejecución and also supervision. y también supervisión. And the media provides many different tools for that. Y los multimedia proveen muchos recursos para eso. But let's continue, of course, to see if the Bible and the testimonies speak something about. Primero, veamos que la Biblia y los testimonios hablan un poco acerca del multimedia. In Habakkuk chapter 2, verse 2 says, En Habacuc 2:2 nos dice, the righteous shall live by his faith. el And the justo, Lord answered me, el justo vivirá por fe, y el Señor me respondió, write the vision, escribe la visión, make it plain on tablets, hazla claramente en tablillas, so that he that may run to reach it. para que el que lo lea pueda correr. So the Lord provides this advice Así que el Señor provee este consejo through the prophet a través del profeta to use methods and to use tools para usar métodos y herramientas that help the understanding of things. que ayudan al entendimiento de cosas. And that is, they were writing in tablets, so you can communicate with the people easily. Así que lo escribían en tablas y se podía comunicar al pueblo fácilmente. We see that in the time of the reformers in Europe, Vemos que en el tiempo de los reformadores en Europa, and that is, we're talking about the Rus hablamos de Juan Luz, and Prague, the Czech Republic today. en la República, lo que es República Checa hoy en día, The Rus was preaching the gospel, Juan Luz estaba predicando el Evangelio, but he also used media pero también usó multimedia to illustrate his sermon. para ilustrar su sermón. And what he did, ¿Qué hizo? he painted Él pintó Jesus riding in a donkey a Jesús sobre un pollino and the Pope riding on a horse. y al Papa en un caballo. And he put it in the church, the doors of the church. Y lo puso en las puertas de la iglesia. When the bishops came, Cuando los obispos vinieron, oh, they were very angry. estaban muy enojados. They grabbed and removed that painting. Quitaron esa pintura. But here the great controversy says Pero aquí dice el gran conflicto de los siglos, that who's here from his prison cell, how the bishops removed his painting. y que Juan Luz pudo ver desde su celda de prisión cómo quitaron las pinturas, But the very next day, pero en el siguiente día, many other painters came on that place muchos otros pintores llegaron a este lugar and they painted it again. y lo volvieron a pintar. And so he was so happy. Así que estaba tan feliz. His paintings were also removed. Esto también fue quitado, But he says that the picture, the image, pero dice que la imagen was imprinted in the hearts of the people. quedó impresa en los corazones de las personas. So that's why we have a very important saying. Por eso tenemos un dicho importante, A picture says more than 1,000 words. una imagen dice más de 1000 palabras, Because the picture is imprinted in our mind. porque la imagen queda impresa en nuestra mente And we have the freedom to interpret it
y tenemos la libertad de interpretarla. That's why I have such a success, the media. Por eso multimedia tiene tanto éxito. Also, it's a lazy way of communicating. También es una forma liviana, pasiva de comunicar. And the people very quickly get the information. Las personas rápidamente consiguen la información. Now, brothers, I'm honest with you. Hermanos, yo soy honesto con ustedes. When we began actively use media in the beginning of the COVID, Cuando empezamos a usar activamente multimedia al principio del COVID, there were some leaders hubieron líderes that they said internet is from the devil, que decían que internet es del diablo, and then we cannot use it. no podemos usarlo. And they also tried to stop the multimedia brothers that were working. Tratamos de detener a los hermanos de multimedia que estaban trabajando. And until today, I remember I went and I asked brothers, how many souls you win through internet? Y ahora, hoy en día he ido a preguntar, hermanos, ¿cuántos han ganado por medio de internet? And that leaders, they feel uncomfortable. Y estos líderes se sienten incómodos. And then they say, I think 2 people come, but they already left the church. Dicen, creo que vinieron 2 personas, pero ya se fueron de la iglesia. Yes, brothers, but those who use internet properly, Los que usan el internet adecuado en Asia, and Africa, they double their membership. doblaron su membresía. And brothers, what we achieved through this work is that the Seventh-day Adventists notice that we are in existence. Y lo que logramos con el trabajo es que los adventistas notaron que existimos. And brother, they sent a messenger from the president of the General Conference to my office. Y enviaron un mensajero de la oficina del presidente del adventista a mi oficina. They gave me a bunch of testimonies with engraved my name there. Con un paquete de libros de testimonios con mi nombre allí ya escrito. And they said, brother, why you don't have the conference so we can talk business together? Y me dicen, hermano, ¿por qué no vienes a nuestra conferencia general para que hablemos un poco de negocios? So we can see how we can help each other. Para que veamos cómo nos podemos ayudar mutuamente. Gracias. Like Nehemiah, Como Nehemías, I'm very busy. yo estoy ocupado. I have no time for that. Amén. No tengo tiempo para eso. But what that means, brother, ¿Pero qué significa eso? this means that we appear in the horizon. ¿Qué significa que aparecimos en el horizonte? This happened only in the time of Brother Goodman. Esto solo había aparecido, había ocurrido en el tiempo de Hermano Goodman. Person, as the president person, he wanted to talk to Brother Goodman, El presidente quería hablar con el pastor Goodman and he also declined. y él también le rehusó. But I mean that multimedia can bring incredible results. Pero el multimedia puede traer resultados increíbles. And please don't be prejudiced on this side. Y por favor no tengan prejuicios en este tema. These are the multimedia tools that our pioneers used in their time. Estas son las herramientas de multimedia que usaban los pioneros de su tiempo. They didn't have internet, No tenían internet, no radio, no TV. no había radio ni televisión. They were printing newspapers, Estaban imprimiendo periódicos and then they used this chart. y usaban esos carteles. And it was expensive to have this chart. Y era caro, salía caro tener esos carteles. It's almost 3-4 months' salary paid for the printing of these charts. Costaba el salario de 3 a 4 meses para imprimir esos carteles, But they have it. pero los tenían. And they were going from church to church and they were explaining the prophecy. Y iban de iglesia en iglesia explicando la profecía. Why they need charts. ¿Por qué necesitaban carteles? Once again, Una vez más, one picture is 1,000 words. una imagen es 1000 palabras. The illustration of the prophecy was so important, La ilustración de la profecía era tan importante and that's how they were so successful. y es por eso que eran exitosos.
So that's why we need to use the best tools we can today Pero necesitamos tener usar las mejores herramientas que tengamos hoy so that we can, as quickly as possible, do our work. para que podamos hacer nuestro trabajo lo más rápido posible. We saw the testimony that says Vimos el testimonio que dice the work that we can finish in 5 hours, que el trabajo que podemos hacer en 5 horas we should not finish in 10 hours. no debemos hacerlo en 10 horas. We have to be accountable for the time. Necesitamos dar cuenta del tiempo And through the media, we are shortening time. y a través de el multimedia estamos cortando el tiempo. Let's see in what the multimedia helps us in leadership. Veamos cómo el multimedia nos ayuda al liderazgo. Number 1 is communication. Número 1, comunicación. We have the cell phone. Tenemos el celular. I remember when I was young, Recuerdo cuando yo era joven, and to talk on the phone with my relatives, para poder hablar en el celular, con el teléfono con mis familiares, I have to go to the post office. tenía que ir al correo, I have to wait at a specific hour, tenía que esperar una hora específica and then I entered in the cabin. y ahora entraba al kiosco. And what kind of joy to hear the voice of your uncle that is in the other side of the country. Y qué alegría escuchar la voz de tu tío que estaba al otro lado del país. But today the post office is in my pocket, Pero ahora el correo está en mi celular, and not only talking, pero no solo hablando, I can also see my uncle. puedo también ver a mi tío. That was science fiction in that time. Eso era ciencia ficción en esos tiempos. So we can communicate. Así que podemos comunicarnos. And because everyone have this device in his pocket, Porque todos tienen este en sus bolsillos, then I can talk to anybody. puedo hablarle a cualquiera. Very easy. Muy fácilmente. Communication is great. La comunicación es muy importante. And in leadership, this is very important. Y el liderazgo eso es muy importante. Why? Because this provides connection. Porque esto provee una conexión. I'm connected with a person. Estoy conectado con los. The brother gave example El hermano dio un ejemplo of very strict leadership, de un liderazgo estricto, where the leader is asking, donde el líder está pidiendo, did you wake up? It's 8 o'clock in the morning. te levantaste ya hasta las 8 de la mañana. Are you already in the street? Are you doing canvassing work? Ya estás en la calle, estás haciendo obra de comportaje. Or it's time to begin the Sabbath. Have you prepared yourself? Ya es hora de iniciar el sábado, ya estás preparado. It's an extreme example, Ya es un ejemplo extremo, but through the cell phone, this is totally possible. pero con el celular esto es totalmente posible. And maybe not from that side, but from the other side, the phone call is very possible. Tal vez no es por otro lado, la llamada telefónica es posible. And when I was a pastor here in the American Union, Cuando yo era pastor aquí en la Unión Dominicana, I have a team of volunteers that are helping me. tenía un equipo de voluntarios que me estaban ayudando And they do call me, y ellos me llamaban, Pastor, I'm giving Bible study. pastor, estoy dando estudio bíblico. And they are asking me this and that. Y me están preguntando esto y esto y esto. How to answer? ¿Cómo les puedo responder? And I say, brother, tell this and that. Y él decía, hermano, diles esto y esto y esto. Thank you, brother. Gracias, hermano, gracias. Done. Ya, Very quickly. rápidamente. Communication, La comunicación, connection. la conexión. Every question you can answer. Todas las preguntas se pueden responder. What else we can use the media for? ¿Para qué más podemos usar el multimedia? Motivation. Para motivación. We can illustrate and motivate our brethren for the projects we want to do. Podemos motivar a los hermanos para los proyectos que queremos hacer. The brother asked me what happened if he have a plan, but the members are not supportive. El hermano me preguntaba qué pasa si él tiene un plan, pero los hermanos no están apoyando. We can use the media. Podemos usar el multimedia, We can collect pictures podemos coleccionar
imágenes, we can create a multimedia presentation podemos crear una presentación de multimedia that motivate our plan. que motiva nuestro plan. And then when the member sees it, Y cuando los miembros lo vean, that is different eso es diferente than if you only talk to them. que si solo les dices. Because if you can make attractive presentation, Porque si puede hacer una presentación atractiva, they have better confidence. tienen más confianza. They say, oh, our leader knows what he wants to do. Nuestro líder sí sabe lo que quiere hacer. I look at that, you look at what kind of pictures. Veo qué clase de Or imagen. you maybe publish how they did it in Colombia. O tal vez publicar cómo lo hicieron en Colombia. Or you can publish how they did in Peru. O cómo lo hicieron en Perú. Oh, that's truly nice. Oh, eso se verá, está bueno. Oh, look here in Argentina, the young people, they took bikes and they went to a bike trip. Oh, acá que en Argentina los jóvenes agarraron sus bicicletas y se fueron a un viaje en bicicleta. If you tell them that, Si tú se les dice eso, they say, "What?" es bicicleta. Now, if you put the pictures, Pero si pones las imágenes, oh, that's so nice. eso se ve bien. Oh, that's so good. Eso se ve muy bien. Now the young people are doing something together. Los jóvenes están haciendo algo juntos, They have fun, se están divirtiendo, but they also learn from the Bible. cuando también aprenden de la Biblia, We also want to do that. también queremos hacer. The media provides all the tools El multimedia provee todas las herramientas because we are connected. porque estamos conectados. We're connected with all churches and unions around the world. Estamos conectados con todas las iglesias y uniones a nivel mundial. In Silicon, we went in the river En Syracuse fuimos al río, and we went kayaking fuimos a hacer kayaking and with all the young people. con los jóvenes And they enjoyed it. y lo disfrutaron. Many falls in the water, Algunos se cayeron en el agua, so I have to stay behind to help one. entonces me tocaba quedarme atrás para ayudar a cada uno, But anyway, pero de todos modos, we finished, cuando terminamos we make pictures, y tomamos fotos and we posted on Facebook. y los publicamos en Facebook. And what do you think happened? ¿Qué creen que pasó? Immediately there is comments. Hay inmediatamente comentarios. And from Canada, they we also go kayaking. Y también vamos kayaking. So they also post pictures. Así que ellos también publicaron imágenes. That is the connection. Esa es la conexión. You can use the media. Puedo usar el multimedia. We are going to see how to use Facebook, YouTube, and so on Vamos a ver cómo usar Facebook, YouTube y todo eso as a motivation tool. como una herramienta de motivación. Because if you tell people they maybe have difficulty in vision, Porque si solo se los dice, tal vez tienen dificultad en visionar, verlo. but when they see how other brothers and sisters are doing it, Pero cuando ven cómo otros hermanos y hermanas lo están haciendo, then you don't need to explain that anymore. ya no necesitas explicarlo. Then it's easy, the motivation. La motivación resulta fácil. Not only motivation, but No also solamente motivación, demonstrate. pero también demostración. Let's say we are telling the people how they should, we have a plan to aggressively evangelize some territory. Que tengamos un plan de evangelizar agresivamente algún territorio. And we say, brothers, we have to go on the street, we can put a table there, we can put a box, and then the people that pass by, we give them leaflets, and we will talk to them, and if they want books, we sell them books, and they want leaflets, we give leaflets. And so Podemos ir a la calle, poner una mesa, poner unos libros, unos volantes, y las personas van a estar pasando, y si quieren un libro, se los vendemos, si quieren un folleto, se los damos. And once again, we face some Thomas in our churches. Y tal vez otra vez más tenemos algunos Tomás And en then la say, iglesia. nah, this is not going to work. Y bueno, eso no va a funcionar. How did you imagine that?
¿Cómo se le ocurrió eso? Okay, Ok, demonstration. demostración. So you go to the street, you put the table, Tú vas a la calle, te pones la mesa, and you film it, lo grabas and you give demonstration. y das demostración. So simple. Así de sencillo. And once you have it recorded in video, Y una vez lo tienes grabado en video, you can present that 100 times. puedes presentar eso cientos de veces. If you use a book, Si usas un libro, the book begins to be wear. el libro empieza a gastarse. And it's here, broke there. Se quiebra aquí, se rompe aquí. But if you use video, Pero si usas video, nothing. no sucede You nada. can use it millions of times, Se puede usar millones de veces. and it is the same. Y es lo mismo. It's a very inexpensive. Es barato, It doesn't occupy space. no ocupa espacio. In one memory card, you can have hundreds of videos. En una tarjeta de memoria puede tener cientos de videos. You can demonstrate any kind of work. Puede demostrar cualquier clase de trabajo. And that's very important Y eso es muy importante. because we were talking about teamwork, Hablábamos de trabajo en equipo, not group work.
Pues atrás, we need to have how inexpensive it is today. eso es cuán barato es hoy en día. So in my computer bag, I can carry the no Egyptian. No sabía el idioma egipcio, They didn't know business Egyptian country. no sabía los negocios del país egipcio. So what he did, ¿Qué hizo él? he learned. Aprendió, Learned. aprendió. Mr. White says he was in prison. Manaway dice que estuvo en prisión, Did he know how to run prison business? sabía cómo él administrar una prisión. No. He went into prison, Él fue a la prisión, new circumstances. nuevas circunstancias. What he did, ¿Qué hizo? learn. Aprender, Internet para esta aprender. computadora. And he Todo learned está it resuelto. so well Y la aprendió tan bueno, that they make him the chief Sin of the internet para le compartir. Así hicieron a como él el ahora, jefe de la prison. todo está resuelto. Porque las cámaras ya están, todo está. But he used also his time. Pero también usó su tiempo, He learned, he continued learning. él continuó aprendiendo. But now, because he had a fellow prisoners that were working for the Pharaoh, Y ahora lo que tenía compañeros de prisión que eran trabajadores del faraón, he learned the sophisticated education of the high society in Egypt. aprendió la educación sofisticada del alto nivel en Egipto. The Bible only says La Biblia solamente dice he appeared in front of the Pharaoh, que él apareció frente a Faraón, and they were all his ministers. ahí estaban todos sus ministros, And now Joseph presents the interpretation of the y ahora José presenta la interpretación del sueño and the plan that we hear so well how he presented. y el plan que hemos escuchado tan bien como lo presentó. My brother, Mis hermanos, question. una pregunta. How do you believe ¿Cómo ustedes creen that all the ministers and the Pharaoh que todos los ministros y Faraón were convinced estuvieron convencidos that Joseph is the man? que José es el hombre? The language that Joseph spoke El idioma que José habló was the language of the high society. fue el idioma de la alta sociedad. I was in one country and it was Brazil. Yo estaba en un país, creo que en Brasil, And then I'm trying to learn some Portuguese. y estoy tratando de aprender un poco de portugués, And then in the evening, I came in the house where I was, y en la tarde llegué a la casa donde yo estaba quedando, and I want to show how much Portuguese I learned already. y ya quiero mostrar cuánto portugués ya aprendí. And then the sister listened to me and said, "Brother, where did you learn this Portuguese?" Y me dicen, la hermana me escucha, me dice, hermano, ¿dónde aprendió usted este portugués? When I say that's how the brethren are talking. Y yo dije, eso es como están hablando los hermanos. Then she
say, brother, it's very bad. Es un portugués muy mal. This is the Portuguese what people speak in the street. Es el portugués de la calle. This is not the Portuguese according to the books. Ese no es el portugués de los libros. So Joseph did not learn that Egyptian. Así que José no aprendió el egipcio de la calle. He spoke the highest possible Egyptians in that area. Él habló el lenguaje de la alta sociedad de ese tiempo. So when all ministers listen to him, Que cuando todos los ministros lo escuchan, they say, this is man. dicen que este es el hombre, Because he's better than the Egyptians. está mejor que los egipcios. And that is, my brother, we need to Ahora sí, understand. Y es lo que necesitamos ahora estamos en entender. otro nivel. We Pero have to sí, use the pero- media Necesitamos usar los medios in esa cámara the y ponerla best de frente. possible way. de la mejor manera posible. So now when the people see our Ver presentation, dónde Entonces, cuando está el las personas carrito vean ese, nuestras presentaciones, donde tenían las otras cámaras, ponerlo ahí, I que quede understood what enfocado más pueden de decir, frente, que esté de entendí lado. lo que dije. Pero education. ahorita está aquí Educación. desde el mensaje muy Es muy importante. How can we ask the people to Le do falta más something if we have tiene not poco internet. Se teach supone them? que esto ¿Cómo es podemos pedirle al pegado a pueblo un que haga algo si no 5. le hemos enseñado? And today is No, so, pues aquí el internet es Hoy es pesado. tan sencillo. today you just take your cell phone, Ahora solo toma su celular, you put the Aquí cameras, pone la cámara, video, you talk, Aquí tengo internet, explica supuestamente. send to the brother, to the sister. y se lo envía Pero al es que hermano y la al hermano. imagen, porque esto me sale nítido. No sé si es la cámara que No está. We need to Falta un gather poquito the de people, enfoque todavía. Espero que Necesitamos todo se reunir a las vea acá. personas speak, y hablar y hablar y hablar. Now they can have a video, Ahí tienen un video, they can repeat scene 2, 3, 5, 10 times the way they want to see it. y pueden repetir, verlo repetidamente 1, 5, 10 veces, cuantas veces quieran. Of course, we need to be careful what we say. Por supuesto, necesitamos tener cuidado qué vamos a decir. We need to prepare ourselves, Necesitamos prepararnos, because if we do a mistake, porque si Está bien hacemos ahí. un error, El hermano me dijo que el hermano me dijo que ese mismo error será Sácame mi repetido cámara. 20, 30 veces. So that's why that's happening. sí, Pero si ya, abrimos la ventana un poquito más de luz, dañamos el proyecto. Advantages of that. Las ventajas y Ya. desventajas, sus ventajas y depende de lo que desventajas. o para otros importa. The last but not the least, El último, pero no el menos importante. we can use internet and multimedia for research. Para investigación. And you're going to do this here in a practical exam. Aquí van a hacer un Exercise. ejercicio práctico. You want to develop a logistic of missionary work in your area. Que hacer una logística de una misionera en una área nueva. You need to discover the necessity of the population Necesita descubrir la necesidad del pueblo. so that you can reach our evangelistic efforts according to the necessity of the people. Para que pueda poner las obras, el esfuerzo misionero de acuerdo a las necesidades de la persona. You want to hire a place to do public evangelization. Rentar un lugar para hacer evangelismo público. You don't need to go as it was before. No necesita ir como antes. You just go on internet, research, Solo va a internet, investiga and there is everything. y ahí está todo. All information. Toda la información. So it shortens your time Acorta el tiempo and much bigger efficiency. y más eficiencia. All that is a presentation of using a multimedia. Toda esa presentación acerca de Teach you how to use the multimedia. no tendremos
Vamos a hacer las grabaciones y lo vamos a subir a la página de la Policía General. So you can also see how you can use the multimedia for our work. Para que puedan ver cómo podemos usar el multimedia para su trabajo. But let's go now into the different multimedia. Ahora vamos a diferentes multimedia. How many of you don't have Facebook accounts? You don't have? Okay, you don't have, okay. ¿Cuántos no tienen Facebook? Ah, que no. How many don't have? ¿Cuántos no tienen Facebook? Okay, okay, thank you, thank you. Brothers, the Facebook account, Para la cuenta de Facebook, I know that there is a lot of conspiracy theories about Facebook. sé que hay muchas teorías de conspiración de Facebook And not everything that is posted is good. y no todo lo que se sube ahí es bueno. I have about 3,000, 4,000 followers. Tengo como 3,000 o 4,000 seguidores And I just post my sermons on Facebook. y normalmente solo subo mis sermones, But from time to time, I see some things popping up. pero de vez en cuando veo que aparecen cosas, Then I have to remove these people from my followers. entonces necesito quitarlos de como seguidores, Don't allow them to post things in your Facebook. que no puedan subir cosas. But we were talking about teamwork. Pero hablamos de trabajo en equipo. How to use Facebook as leaders. ¿Cómo pueden usar Facebook como líderes? Let's say I have a team from 5 people. Digamos que tengo un equipo de unas 5 personas. What I can do, Lo que puedo hacer, we can register our own Facebook account podemos crear nuestra propia cuenta de Facebook, only with the members of that team work. solo con los miembros de ese equipo de trabajo. And then I can fix that Facebook account with pictures and materials, all related only to the projects that we are doing.